Bueno, ¿se acuerdan de cuando les presenté a Sir Ronald Fisher? Lo vamos a volver a ver bastante más cuando veamos el capítulo 7 de análisis de la varianza. Y se acuerdan lo que les dije, lo del diseño de experimentos, ¿no? Creo que lo comentamos, que le había dicho que consultar a un estadístico después de que un experimento se hubiera terminado, frecuentemente era como hacerle la autopsia al experimento, y el estadístico les iba a poder decir de qué se murió el experimento. Por eso uno no debería lanzarse a un análisis estadístico sin primero diseñarlo. Y como segundo paso, hacer análisis exploratorio, que es lo que vamos a ver hoy, antes de hacer cualquier análisis, test de hipótesis o lo que sea. Por eso recordemos que habíamos dicho que la bioestadística para nosotros iba a tener primero el diseño de la investigación, luego la estadística descriptiva, el análisis exploratorio, que es lo que vamos a ver hoy, y después la inferencia estadística. Entonces vamos a ubicar estos tres pasos creo que igual ya lo habíamos visto, pero bueno, lo ubicamos de nuevo. ¿Se acuerdan el grafiquito este que habíamos visto? Entonces, lo que vamos a ver hoy, que es la estadística descriptiva, la vamos a ubicar acá. Una observación individual, que es un dato, o una muestra de observaciones. Van a ver que todos los ejercicios de este capítulo tienen muestras de observaciones, tienen N datos, tomados de una normal, puede ser de una binomial o de una Poisson. O sea, vamos a llevar lo que vimos la clase pasada de las distribuciones básicas, las dos discretas, binomial y Poisson, y la continua, la normal, ahora la vamos a llevar al muestreo, no acá en la población, sino acá abajo, en las muestras. Entonces, de esas muestras, después vamos a hacer conclusiones, a tratar de sacar conclusiones acerca de la población, y eso va a ser la inferencia, y finalmente la conclusión biológica. Entonces, la clase que viene vamos a meternos un poquito acá, con el intervalo de confianza. Y después en el próximo capítulo, más todavía con el test de hipótesis. Y después, bueno, obviamente que también forma parte de la inferencia el análisis de la varianza, que va a ser nuestro capítulo 7. Y ya que hablamos de población, la población tendría que estar identificada o definida, de tal manera que se pueda saber si un individuo pertenece a esa población o no. Y para eso el investigador establece criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, si uno viene un paciente, digamos que es un paciente, yo tengo que saber si puedo incluirlo en función de las cosas que establecí, en función del rango etario, en función de las patologías que tenga, o si lo tengo que excluir porque tiene alguna patología asociada que puede interferir con el diseño, con el análisis que quiero hacer. Eso se establece antes de empezar. Y la muestra aleatoria, después vamos a dar el capítulo que viene, la clase que viene, una definición más formal de a lo que llamamos muestra aleatoria. Pero globalmente una muestra aleatoria tendría que ser aquella en la cual todos los individuos tienen la misma probabilidad de ingresar en la muestra. Todos los individuos de la población, ¿no? O probabilidad conocida de entrar en la muestra. O sea, la muestra tiene que ser tomada lo más aleatorio posible y sin sesgos. Entonces vamos a, ya que hablamos de muestra, ahora ya vamos a introducirnos en las muestras. Acá tenemos dos muestras, una FSH que llamamos FSH1 y FSH2. Son dos muestras de 8 individuos. Y vamos a definir todo lo que calculemos sobre esa muestra, lo llamaremos estadístico. Todo lo que podamos calcular sobre esa muestra, o sea, cualquier función de esa muestra. Entonces, una cosa que uno mira, así, si esta muestra está ordenada, vemos que empieza en 4,8 y termina en 7,8, lo primero que podemos ver es quién es el mínimo y quién es el máximo. Eso es una función de la muestra, fijarse quién es el mínimo y el máximo. Lo mismo en esta. Otra cosa que uno se puede fijar es qué amplitud tienen los datos, la distancia que hay entre el máximo y el mínimo. Esas son cosas muy fáciles y rápidas de medir si uno tiene los datos de la muestra ordenados. Ahora bien, hay un estadístico, función de la muestra, que es uno de los que más se usa. Y yo les preguntaría, ¿cómo harían, en principio, básicamente, digamos, intuitivamente, cómo harían para resumir la información de una muestra? ¿Qué es lo primero que se les ocurre calcular sobre esa muestra para resumir esa información? ¿Qué me dirían? Promedio. Muy bien, exacto, el promedio, es lo que uno hace también con las notas de su libreta, ¿no? Van dando materias y siempre, más o menos tentativamente, van calculando el promedio. ¿Y qué hacen para calcular el promedio? Dieron, qué sé yo, 7 materias, suman las 7 notas de las materias y le dividen por 7. Ese es el promedio. Y si ustedes se fijan,
el promedio de la muestra, lo que llamaremos media, es lo que a la muestra es lo que la esperanza sería la población. La esperanza de la población también es el promedio, también es un centro de gravedad. Y después vamos a ver que con la media de la muestra estamos estimando la media de la población. Entonces, ¿cómo definimos la media? Definición operativa de la media. Media muestral es una medida de tendencia central, porque uno va hacia el centro, alrededor de quién están todas las observaciones. Y si esta muestra la llamo x1, x2, etcétera, hasta x sub n, donde acá tendría de un x1 hasta un x sub 8, porque las muestras tienen tamaño 8, ¿qué tendría que hacer? Lo que dijimos recién. Y esa operación de promediar se escribe así. X barra, que es la media de la muestra, se la calcula como la sumatoria. Acuérdense que este símbolo es sumatoria. Desde que i vale 1 hasta que i vale n. En nuestro caso, hasta 8. ¿A quién sumamos? A todos estos que llamamos x sub i. Entonces, sumamos estos x sub i de igual a 1 hasta n, y después, para que sea un promedio, lo dividimos por n. Entonces, eso es una fórmula de definición de cálculo de la media muestral o promedio. Y si calculamos las medias, acá vemos que la muestra 1, la muestra 1 tiene una media de 6,5, la muestra 2 tiene una media de 3,6. Entonces uno que diría, bueno, 6,5 es más grande que 3,6, entonces yo podría decir que los valores de esta muestra son mayores que los valores de esta. Eso sería directamente con un cálculo. También puedo mostrarlo en un gráfico, que después vamos a ver este gráfico. El gráfico es este. Este gráfico se llama gráfico de densidad de puntos. Y acá tenemos los 8 valores de FSH de esta muestra que llamamos 1, los 8 valores de FSH que esta muestra que llamamos 2, y acá tenemos las medias, nuestro 6,5 de la muestra 1 y la media de 3,6 de la muestra 2. Estos dos puntitos, así esta formita la vamos a ver un poco más después, cuando veamos ya más el gráfico. ¿Qué me dirían de estas dos muestras? Podemos decir que las mujeres que tienen FSH1, las que pertenecen a la muestra FSH1, tienen valores mayores de FSH que las que llamamos FSH2. ¿Dirían que estos datos son más grandes que estos? Sí. Sí, ¿no? Porque fíjense que si ustedes se fijan acá, el mínimo de esta muestra, de la 1, que es este, coincide, nada más que esa coincidencia, con el máximo de esta. O sea que lo que uno llama overlap entre las dos son nada más que estos 3 puntitos. El resto, todos los datos de la muestra 1 están por encima de ese overlap y todos los otros están por debajo. Entonces uno ahí diría que estas dos poblaciones, o sea, las poblaciones de la cual tomé esta muestra, están bastante diferenciadas. Ahora miremos otra, FSH 3 y 4. Miren los números, ¿qué notan? En los valores de 3 y 4. Así, mirando globalmente las 4 tablas. ¿Qué cosas le ven a estas dos? Que no, que se me fue perdí. Hay mucha más diferencia de valores entre una columna y la otra, pero sin embargo la media da lo mismo. ¿Cómo sabes? Porque tengo la diapositiva enfrente, perdón. Ah, tenés la diapositiva, bueno, porque todavía no la puse acá, todavía es misterio. Bien. Vemos que el mínimo de esta muestra es más mínimo que esta, el máximo es más grande. Y sin embargo, si uno calcula las medias dan iguales. Y si uno las representa, acá las medias dan la misma. Este cuadrito azul está a la misma altura que este, y este cuadrito azul está a la misma altura que este. Pero ¿qué notamos acá? Están como más distribuidos. Están más dispersadas. Muy bien, más dispersadas, más separadas, ¿no? La palabra es esa, hay más dispersión de estos datos. Entonces, lo que yo me animaba a decir acá, que esta media era más grande que esta, y decía que estos valores eran más grandes que estos, ¿me animo a decirlo acá con la misma diferencia entre las medias? No. Evidentemente no. no. El gráfico no. Claro, porque acá el overlap es impresionante. Acá tenemos un rango donde las dos muestras coinciden en los mismos valores, solo tenemos 2 por arriba y acá 1 por abajo. Entonces acá yo no me animo a decir eso. Quiere decir que uno, simplemente mirando los valores de las medias de dos muestras, no puede sacar ninguna conclusión. Nos está faltando algo, una medida de otro tipo de información, de cuánto se dispersan los datos alrededor de esa media, que es lo que vamos a ver en la que viene.
Acá lo que veíamos, bueno, era el mínimo y el máximo y el máximo de las 3 y 4, y vemos que hay mucha más distancia acá. Si uno quisiera calcular qué distancia hay entre el mínimo y el máximo acá, hay una distancia de 3 unidades. Eso es lo que se suele llamar la amplitud, el x máximo menos el x mínimo. Y acá hay una distancia de 10,2, mucho mayor amplitud. O sea, como medida de dispersión, ya podemos ver que tomar una distancia entre el mínimo y el máximo nos da una medida de dispersión, porque acá tenemos una distancia mucho más pequeña y acá una distancia mucho más grande. Entonces, esa medida, sí, Federico, decime. No, me había olvidado de silenciarlo. Está bien, está bien. Bueno, esta medida de dispersión que llamamos varianza, esta medida de dispersión que llamamos varianza, básicamente tiene esto. El nudo de la varianza es esto. Acá tenemos las distancias que hay entre los xy y x barra. Entonces, si uno se fija, la distancia de los xy a la media, acá y acá, son mucho más chicas que la distancia de los xy a la media que hay en estas dos muestras. Entonces, fíjense una cosa. Ahí aparece, vuelvo al anterior, aparece una suma de esas distancias, de igual 1 hasta n. Y acá vemos un cuadrado. ¿Por qué es necesario ese cuadrado? ¿Qué pasa si yo sumo estas distancias a la media y sumo estas, o sumo estas y sumo estas? ¿Qué les parece que me daría si yo simplemente sumara esas diferencias entre las x y la media? ¿Qué pasaría? ¿Cómo serían estas, las que están por arriba? Estas xy son mayores que la media, esas son distancias positivas. Estas xy son menores que la media. Se quedarían, claro, negativas. Claro, las positivas se compensarían con las negativas, y eso me daría 0, porque como la media es el valor del centro, se compensan positivas con negativas y da 0. Por eso, para evitar ese 0, uno podría decir, bueno, tomo el valor absoluto, pero el valor absoluto matemáticamente es más difícil de manejar operacionalmente. Entonces, la mejor forma para evitar los negativos es elevar al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado, son todas positivas. Y las que están más cerca, como estas, van a ser más chiquitos que estas seguramente van a ser más grandes, porque los cuadrados acá también van a ser mucho más grandes. Entonces, yo sumo, pero me tengo que independizar de cuántos son los sumandos. Entonces tengo que promediar, entre comillas, promediar esas sumas de distancias al cuadrado. Para técnicamente promediar tendría que dividir por n, pero en la varianza muestral se divide por n-1. Y el encuentro que viene, vamos a dar la razón por la cual se divide por n-1 y no por n. ¿Cómo se llama esto? Este numerador se llama suma de cuadrados, porque es una suma de distancias al cuadrado. Y este denominador se lo llama grados de libertad. Y este cociente, me olvidé escribirlo acá, este cociente se lo suele llamar cuadrado medio o promedio de cuadrados. Y esta va a ser la nomenclatura que le vamos a dar en el capítulo 7. En análisis de la varianza vamos a trabajar muchísimo con estos cuadrados medios o promedios de cuadrados. Entonces, suma de cuadrados dividido grados de libertad. La cuestión es, esta fórmula es medio, hay que hacer muchos pasos acá. Habría que restar cada uno, elevar al cuadrado, después sumar. Entonces, hay una fórmula que operacionalmente es más sencilla, que es esta. Esto es igual a esto, y a esta llegamos desarrollando el cuadrado de este binomio, donde esto sería un a menos b elevado al cuadrado. Después en la última vamos a hacer la demostración de cómo llegamos a esta fórmula. Entonces ahí, habiendo definido lo que es la varianza muestral, en la 1 y 2, que eran los cuadritos que tenían a la izquierda, esos gráficos a la izquierda tienen 1,05 y 1,04, y en las FCH 3 y 4, que estaban a la derecha, miren cómo aumentó la varianza en estos casos, 13 y 10, son muchísimo más grandes que estas. O sea que esta es una medida de dispersión, de cuán separados están los datos. Ahora bien, si la variable tiene unidades, milímetros, centímetros cuadrados, lo que sea, cuando ustedes esas unidades las elevan al cuadrado, gramos, van a estar al cuadrado. Entonces la varianza es una medida de dispersión de los datos, pero que está en las unidades, la magnitud de la variable elevada al cuadrado. Y muchas veces es medio hincha, ¿no? Uno que prefiere tener una medida de dispersión que tenga, no sé,
3,5 mililitros más menos una dispersión de tantos mililitros, no me sirven mililitros al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que calculamos la varianza, le tomamos la raíz cuadrada. Y ahora sí, este estadístico que se llama desviación estándar, tiene la misma magnitud de la variable. Fíjense que todo lo que estamos haciendo acá lo calculamos con datos de la muestra, o sea, todos son estadísticos. Entonces la desviación estándar tiene la misma magnitud de la variable. Y si yo calculo la desviación estándar en estos casos, las raíces cuadradas de 1,05 y 1,04 son estas, aproximadas al segundo decimal, y la de estos valores son estas. Sigue siendo la de 3 y 4 mayor que la de las muestras que llamamos 1 y 2, porque eran más dispersas. Ahora vamos a ver una cosita más. Supónganse, estamos acá, que yo estoy midiendo la varianza y después al sacar la raíz cuadrada del desvío de magnitudes que sean, por ejemplo, valores de colesterol. Si ustedes alguna vez hicieron un análisis, vieron que los colesteroles son 100 y pico, 200 y pico, y si la familia con hipercolesterolemia todavía mayores, rondarán alrededor más de 200. Entonces, si yo hago valores de 200 y pico, menos un valor también 100 y pico, y lo elevo al cuadrado, y después lo sumo y promedio, esto va a ser un valor grande, porque estas distancias son grandes, elevadas al cuadrado son muy grandes y aún promediadas son muy grandes. Pensemos ahora si yo hago una varianza para mediciones, por ejemplo, de creatinina, que tienen valores que rondan alrededor del 1, o de bilirrubina, qué sé yo, que están todos alrededor de 1, valores muy chiquitos. Entonces yo tengo valores que están entre 0,5, 0,6, 0,7, 1 y pico, menos 1 y algo, elevado al cuadrado, sumado y promediado. Son valores muy pequeños. Entonces, si yo tengo un kit de medición kit, ¿no? La caja con los reactivos para medir colesterol, y la caja con los reactivos para medir creatinina, no puedo comparar qué tanta variabilidad en los resultados tienen si comparo las varianzas, porque la del colesterol va a ser gigante y la de la creatinina va a ser muy chiquita. Entonces, ¿qué hago? Tengo que independizarme de cuál es la magnitud que estoy usando. Entonces, en ese caso se define otro estadístico más que se llama coeficiente de variación y el porcentual. El coeficiente de variación es agarrar esta desviación estándar y dividirla por la media. Entonces, este número, esa variación respecto de la media, es una proporción del valor medio. Este va a ser un número que va a dar entre 0 y 1. Quiere decir que si yo lo multiplico por 100, lo voy a tener en porcentaje, coeficiente de variación porcentual. Entonces, cuando yo me independizo de la media, en el kit, generalmente, si ustedes trabajan en un laboratorio, va a decir coeficiente de variación de 4,92%, coeficiente de variación de 5,01%. Rondan alrededor de eso las mediciones de los reactivos que se suelen medir en el laboratorio. Y entonces eso es independiente de la magnitud. ¿De acuerdo? Eso es coeficiente de variación y coeficiente de variación porcentual. Hay otra medida de tendencia central que es muy útil, que es la mediana. Esta es muy útil cuando la muestra es muy asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? Una muestra asimétrica es cuando los valores crecen armoniosamente, ¿no? Ustedes la ordenan de menor a mayor y van aumentando, qué sé yo, de a 1, 2 y pico, 3, 2, y van aumentando en unidades más o menos constantes. Pero si ustedes tienen una muestra muy asimétrica, o sea, valores que crecen poquito acá y después valores muy grandes, entonces van a ver qué pasa. Vamos a ver qué significa cada una. ¿Cómo se obtiene esta mediana? Se ordenan los n datos de menor a mayor. La mediana es el valor central, es el que deja la mitad de datos de un lado y del otro. Pero eso ocurre si n es impar, pues si n es impar yo tengo, no sé, 4 datos, 8 y uno en el medio 9. Ahí tengo un valor central. Pero si yo tengo un número par de datos, no hay un único valor central, hay dos valores en el centro de esa distribución. Entonces tendría que promediar esos dos. Fíjense el FSH1. 4,8, 5,4, 6,3, ven que crece más o menos de a 1 y pico, un poco menos de 1, es muy armoniosa, bastante simétrica. Si yo quiero calcular la mediana, si yo paso por el centro, corto por el medio de esta distribución, caigo en un vacío, porque acá tengo 4 de un lado y 4 del otro. Entonces la mediana va a ser el promedio entre estos dos. 6,7 más 6,8 dividido 2, 6,75.
La media era 6,5, la que vimos en el gráfico, y no son muy diferentes, porque la muestra es bastante armoniosa y simétrica. Entonces son bastante parecidos. Pero fíjense qué pasaría si yo tengo un FSH1', donde los valores vienen más o menos igual, y esta mujer, en vez de tener un FSH de 7,8, tiene un FSH de 20,1. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto vale la mediana acá? La mediana es lo mismo, pero la media va a ser Lo- mucho más. Claro, la mediana va a ser exactamente igual, porque los dos valores centrales siguen siendo los mismos, 6,7 y 6,8. Pero el último valor, cuando ustedes calculen la media, como en la media se suman todos los valores, acá en vez de sumar 7,8, van a sumar 20,1, y la media se les va a disparar. Entonces fíjense, con esta muestra, la media, que antes era 6,5, ahora es 8,1. Entonces, la mediana quedó imperturbable, la media se fue. ¿Qué se dice acá? La media, o sea, la mediana es robusta respecto de la existencia de outliers, valores extremos, pero la media no. La media es muy sensible a valores extremos porque todos los valores de la muestra intervienen en el cálculo. A la mediana no le interesa ni quiénes son, bueno, quiénes son estos valores, sí, pues los tiene que promediar, pero fuera de ella no sabe qué hay, no le interesa, solamente los valores centrales. Pero en la media intervienen todos, y la media es sensible. ¿Cuándo se suele usar la mediana como medida de tendencia central? Cuando tienen esas muestras tradicionalmente muy asimétricas. Y si ustedes ven en algún libro de estadística, van a ver que el ejemplo de la mediana se suele dar, por ejemplo, para sueldos de una empresa. Ahí tienen un ejercicio en la guía que quedó ya bastante obsoleto, pues los sueldos estaban, para los de hoy ya quedaron muy bajitos, pero eran los sueldos de un laboratorio grande donde tenían un montón de empleados que ganaban 1.500 pesos y una pequeña cantidad de personal jerárquico que ganaba, no sé, hasta 180.000. Entonces, si ustedes calculan el promedio de sueldos, de ahí les va a dar, creo que daba 5.000 y pico, daba muy grande. ¿Por qué? Porque los valores outliers hacia valores grandes se llevaron puesta la media, se hizo que fuera mucho más alta. Pero si ustedes calculan la mediana les daba, por ejemplo, que la mitad de los individuos, de los empleados, ganaban menos de 1.500 pesos. Entonces, en esos casos donde hay mucha asimetría, tanto a derecha como a izquierda, sirve calcular el valor de la mediana, porque es robusta respecto a la existencia de outliers. Entonces, se dice que es robusta respecto a la presencia de outliers. Vamos a ver un resumen, todavía no, ahora después viene un grafiquillo de resumen. ¿Qué pasa si yo tengo variables categóricas, de esas que cuentan, como registran la existencia de algún atributo, ¿no? Son las categóricas. ¿Qué se mide ahí? Frecuencia absoluta. Puede ser que es la cantidad de veces que ocurre un suceso de interés al efectuar n veces un experimento. O bien, es la cantidad de casos favorables al suceso de interés cuando se observa una muestra de tamaño n. Pero ustedes se acuerdan que para independizarse de la cantidad de observaciones se calculaba la proporción, que era la frecuencia relativa, que era casos favorables sobre el tamaño total de la muestra. O sea, la frecuencia absoluta dividido n. Nosotros usamos ese cálculo no técnicamente para una variable categórica, sino para una variable discreta, como era el número de hijos en las 50 familias estas, ¿se acuerdan? Estas variables discretas se pueden hasta tomar como categóricas en cierto punto, porque uno considera acá la frecuencia con que aparece en cada valor de la variable. Había 4 familias con 0 hijos, 9 con 1 hijo, etc. Y para independizarse del tamaño de la muestra calculábamos la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan de esa, no? Entonces, estos estadísticos de frecuencia relativa se pueden usar para variables categóricas o para variables que sean muy discretas, variables que tienen pocos valores posibles. Bien. Acá tiene como una especie de resumen. Si la variable es numérica, medidas de tendencia central, tenemos la media o tenemos la mediana, medidas de dispersión, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, que es la raíz cuadrada, el coeficiente de variación, que es S sobre X barra, rango o recorrido o amplitud, que es el X máximo menos el X mínimo, y me falta uno, que no lo puse acá, no me acuerdo por qué no lo puse, pero en la diapositiva ustedes creo que lo tienen, que se llama centro del recorrido. El centro del recorrido es la mitad
del intervalo que va del mínimo al máximo. ¿Y cómo encuentran ese punto medio? Suman el x máximo más el x mínimo y lo dividen por 2. Y eso va a ser el centro del recorrido. Y si la muestra es muy simétrica, van a ser parecidas la media, la mediana y el centro del recorrido van a ser muy parecidos. Ese centro del recorrido iría acá como en medida de tendencia central. ¿Está bien? Y si la variable es categórica, se mide la proporción. Bueno, nosotros vamos a trabajar más con variables numéricas. Vamos a trabajar poco o casi nada con variables categóricas en nuestra bioestadística. Acá les falta lo que, no sé por qué quedó, se me borró la, no es que se me borró, no sé por qué no aparece la rayita completa, que hay una rayita completa de X barra y acá también. Achiqué, agrandé y no aparecía. Bueno, vamos a ver ahora un poco de exploratorio, tipos de gráficos que podemos usar para describir la muestra. Entonces acuérdense que en estadística descriptiva podemos describirlo por medio de tablas, o las cuales podemos calcular los estadísticos, y también conviene siempre mirar los datos en un gráfico, porque eso nos da un poco una idea de con qué estamos lidiando, con qué tipo de datos, y si queremos comparar grupos nos permite comparar. Si tenemos pocos datos de una variable aleatoria ordinal o continua, por ejemplo como nuestros datos de FSH, el mejor gráfico es el gráfico de densidad de puntos. Lo tienen acá en la diapositiva 11. Acá tienen los mismos que les mostré, que primero vimos de la izquierda los que tenían menos dispersión y a la derecha los de más dispersión. Acá están todos juntos en un gráfico. Todos estos datos yo se los subí al campus. Este se llama, creo que FSH 1, 2, 3, 4, algo así, en 2 columnas dice. Ahora se los voy a mostrar. Este gráfico de densidad de puntos es un gráfico exploratorio. Entonces, observar esto, que al ser un gráfico exploratorio, estos 2 puntos, que eran esos 2 que valían 4,8, ¿se acuerdan? Van a ir en la misma fila. No es un típico diagrama de dispersión eje Y, eje X, ¿no? El diagrama de coordenadas cartesianas ortogonales, donde si tienen 2 puntos que tengan la misma abscisa y la misma ordenada, van a ir encimados, y no se van a enterar que hay 2 puntos ahí. Acá sí se enteran que hay 2 puntos, y si hubiera más puntos que valieran 4,8, también los tendrían al lado en la misma fila, porque este está explorando. Y así como exploramos un poco el rango de hacia dónde van, también podemos explorar cuántos datos se repiten. Por eso tienen acá, se hacen estos dibujitos graciosos en estos gráficos. Ahora después les muestro cómo hacer para agrandar los puntos y eso. Bueno, esperen, bueno, vamos acá. Entonces eso era para pocos datos de una variable ordinal o continua. Si tenemos muchos datos de una variable continua, tal vez el gráfico de densidad de puntos quede muy apelmazados, muy encimados, hay muchos que se repiten, quedan unas líneas muy largas y no se ven muy lindos. Entonces, cuando tienen muchos datos de variables numéricas continuas, tienen este tipo de gráficos. Diagrama de cajas y bigotes, o box and whiskers, que son estos, cajas y bigotes. Vamos a ver cómo se construyen. Esto lo tienen en una que se llama FSH grupos, no me acuerdo cómo se llama, ahora les digo. Ahí tienen una base de datos que son FSH y una variable categórica que son mujeres. El que se llama normales es sin patología ginecológica. Y hay un grupo que se llama SOP, que es síndrome de ovario poliquístico, que tienen valores de FSH diferentes de las normales. Entonces, este era el de mujeres normales. Este es un gráfico de boxplot de la variable FSH. El gráfico tiene una caja y tiene bigotes. Y puede o no tener estos números que están por afuera de los bigotes. ¿Cómo se construye esto? Esta línea central, bueno, esperen, estos son el mínimo y el máximo. ¿Podría coincidir con los bordes de los bigotes? Podría coincidir. ¿Podría estar el mínimo y el máximo un poco por adentro? También podría. Acá hay un máximo y un mínimo que están por fuera de donde quedaron los bigotes, que ahora vamos a ver cómo se obtienen. Dentro de la caja hay una línea que es la mediana, quedó un poco desfasado, pero la flechita esta va para la línea, es la mediana. ¿Qué quiere decir la mediana? La mediana es justo donde está el punto, donde está el valor que separa la misma cantidad de datos de un lado que del otro. Quiere decir que de acá para abajo tenemos la misma cantidad de datos que de acá para arriba, ¿no? Abajo son los más pequeños, arriba los más grandes. Sigo, así después les comento otra cosa. Este puntito que está
en algún lugar de la caja, o hasta puede estar fuera de la caja si las muestras son muy raras, hay un punto que es la media. No todos los software muestran la media en el boxplot. Es muy útil que muestre la media, porque nos está indicando qué tan desfasada puede estar la media de la mediana. Si ustedes tienen una caja donde la media está justo sobre la mediana, eso está indicando una muestra bastante simétrica, porque no hay outliers que se lleven la media para un lado o para el otro, si coinciden la media y la mediana. ¿Hasta dónde llegan los extremos de la caja? Este extremo inferior llega hasta lo que se llama cuarto inferior. Algunos software lo dibujan en el primer cuartilo, que es un poco distinto de cuarto. Vamos a analizar. Para hablar de cuartilos, cuartos, etc., vamos a pensar en lo que se llaman cuantiles en general. ¿Qué son los cuantiles? Si ustedes tienen una muestra ordenada de menor a mayor, cuantiles son límites que se ponen para dividir a la muestra en tantos lugares. Por ejemplo, pensemos lo más fácil. A ver, no sé si lo más fácil. Bueno, pero lo que estamos acostumbrados a pensar, percentilos. Percentilos alguna vez escucharon. ¿Qué es el percentilo? Si yo tengo todos los datos de la muestra del mínimo al máximo y la divido en 100 partes, cada una es un percentilo. Percentilo 1 es el que deja 1% a su izquierda. Percentilo 2 es el que deja 2% a su izquierda. Percentilo 3, etc. ¿Cuál es el percentilo 25? Es el que deja 25% de datos a su izquierda. Y es lo que se llama el primer cuartilo. Pues si ustedes tienen 25 percentilo, más 25 son 50, más 25 75, más 25 son 100. Si consideran esos percentilos de a 25, dividieron en 4 partes y cada una es un cuartilo. O sea que el 25% es el primer cuartilo. Muchos marcan acá ese primer cuartilo, o sea, el primer 25%. No sé por qué el Infostat hace el cuarto inferior. O sea, en vez de decir del mínimo, calculo el 25% y ahí empiezo la caja, no, dice, del mínimo voy hasta la mitad. Y de esa primera mitad de los datos calculo la mediana de esa primera mitad. Y este es el cuarto inferior. ¿Está bien? Es otra medición, otra medida estandarizada, un cuarto inferior. En vez del primer cuartilo usa el cuarto, considera hasta la mediana y de esos datos calcula la mediana a su vez de esa primera mitad y es este primer cuarto. Y después hace lo mismo con el cuarto superior. Es la mediana de la segunda mitad de los datos. Si nosotros vamos desde la mediana hasta el máximo y dividimos por 2, o sea, le pasamos por el centro a esos, ese centro va a estar acá, la mediana de la segunda mitad. En otros sería ¿cuánto? Si este era el primer cuartilo, segundo cuartilo sería la mediana y tercer cuartilo sería lo que acá representa en el cuarto superior. Si la muestra es muy simétrica, el primer cuartilo y el cuarto inferior van a ser muy parecidos. Y el tercer cuartilo y el cuarto superior van a ser muy parecidos. ¿Está bien? Bueno. Quiere decir que, fíjense, si acá estamos en la mediana de la primera mitad y la mediana de la segunda mitad, dentro de la caja hay aproximadamente el 50% de los datos. ¿Sí? Porque si acá está la mitad de los datos y acá está muy cerca el primer cuartilo, acá tenemos un 25% y acá arriba el otro 25%. O sea que dentro de la caja hay aproximadamente el 50% de todos los datos. ¿Y qué pasa con los bigotes? ¿Hasta dónde llegan? Uno pensaría que llegan hasta el máximo y el mínimo, pero evidentemente no, porque acá hay un mínimo más mínimo que el bigote inferior y acá hay un máximo más máximo que el bigote superior. Entonces, ¿hasta dónde llegan? Hasta el dato más alejado que está a lo sumo 1,5 veces la distancia entre cuartos. Y la distancia entre cuartos es la altura de la caja. Entonces, el dato que está alejado a lo sumo 1,5 veces la altura de la caja, se lo marca donde está el bigote inferior. Y el que está alejado a lo sumo 1,5 veces la distancia entre cuartos, entonces va a ser el bigote superior. O sea, este bigote nunca va a ser más largo que 1,5 veces la altura de la caja. Entonces, marca el bigote hasta el dato más alejado, lo sumo 1,5 veces, y si hay uno todavía más alejada, lo marca como máximo, y si hay otro todavía más alejado, lo marca como mínimo. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, evidentemente, cuanto más simétrica sea la caja y los bigotes, más simétrica va a ser el crecimiento de la muestra. ¿Está bien?
Vamos a mirar a uno que no es nada simétrico. Estas eran las mujeres sin patología ginecológica. Estas son las mujeres que tienen ovario poliquístico. Fíjense una cosa. De nuevo tenemos una caja con la mediana. Esta media no se observa muy bien cómo está alejada de la mediana, porque esta caja tuvo que graficarse más achatada, porque acá hay un outlier muy grande. Fíjense que acá llegamos hasta 32 con ese FSH. Entonces, para que todo el gráfico entre en una escala, a la caja quedó relativamente achatada, porque necesitó lugar para representar este outlier. Pero si ustedes se fijan, esta media está bastante más alejada en proporción de lo que está esta media. Esta está muy cerca de la mediana, en situación relativa, digo. Acá está mucho más alejada, está casi en la mitad. Entonces, esta es una muestra muy asimétrica, tiene valores grandes hacia la derecha. Hacia la derecha en este gráfico sería una arriba, ¿no? Hacia valores grandes, tiene asimetría hacia la derecha. Histograma es otro gráfico donde con el cual representar muchos datos de una variable continua. Acá tienen el histograma de esas mismas mujeres normales que tenían en la muestra. ¿Cómo se construye un histograma? Se toma la amplitud de los datos, desde dónde hasta dónde van, se elige cuántas barras, cuántas clases va a tener el histograma, se divide esa amplitud por la cantidad de clases y se determinan los límites de las barras, ¿no? De las clases. En general siempre son son de la misma longitud. Hay casos muy especiales donde a lo mejor una barra puede estar con máxima longitud, ¿no? Pero con una longitud mayor o el doble. Pero pensémoslo siempre como que son equidistantes todas las clases. Uno lo ve bastante simétrico este gráfico, ¿no? Tiene una cosa rara que es este hueco, que este hueco no aparecía en el boxplot, porque este hueco que está alrededor del 10, en el boxplot no tengo la escala acá. Pero bueno, si hay un hueco, un dato que no aparece, a lo mejor ese hueco fue rellenado con el bigote, y entonces no lo veo. Por eso este es un gráfico que es bastante como complementario del otro. Dan como informaciones un poco distintas. ¿Cuántas clases, o sea, cuántas barras va a haber? La cantidad de barras se la elige en forma como empírica. Hay una fórmula empírica que se llama fórmula de Sturges, que es la que más se usa, donde la cantidad de clases acá va a ser más o menos, aproximadamente 1 más 3,3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Después cuando lleguemos a la base de datos se las muestro. Y esa es la cantidad más o menos ideal. ¿Por qué no pongo pocas barras de más ancho? Porque cada barra, cada clase, estaría resumiendo demasiada información. ¿Y por qué no pongo montones de clases? Porque sería poco representativo, porque acá me quedarían pocos datos. Fíjense que acá en las ordenadas tengo la frecuencia relativa, ¿no? Acá tengo en este intervalo que va, bueno, no está en los extremos, pero lo que está marcado acá es lo que se llama la marca de clase. El punto medio de este intervalo, que es 1,74, me dice que dentro de esta clase, entre estos límites, hay algo más de un 7-8% de los datos. En este intervalo hay algo más de un 13, acá hay algo más de un 20, etc. Como estas son las frecuencias relativas, las alturas de las barras, si yo sumo todas las alturas de las barras, ¿cuánto me tendría que dar? 1, ¿no? Porque sería la sumatoria de todas las frecuencias relativas. Esta es una distribución bastante simétrica. Valores centrales con una gran frecuencia relativa y valores hacia afuera, hacia un lado hacia el otro, con frecuencias que disminuyen, pero es bastante simétrico. Miren lo que pasa con las mujeres que tenían ovario poliquístico. Bueno, tengo una gran frecuencia acá arriba y va disminuyendo, y acá tengo una cola muy extendida que es la que me indica la asimetría hacia la derecha. Acá tenían ese outlier de 30 y pico. ¿Está bien? Y acá en el medio, bueno, acá ni hablemos, tenemos un hueco enorme, que acá sí se veía, porque había una gran distancia entre la parte superior del bigote y el outlier que aparecía allá afuera. Bueno, eso en cuanto a histogramas. También se puede usar un diagrama de barras, no se usa tanto, pero un diagrama de barras que en las ordenadas tenga la media o mediana y que tenga o no medida de dispersión. Acá tenemos 3 gráficos. Las mismas mujeres normal y ovario poliquístico.
Acá tenemos la media, más menos, o bueno, más, el menos se llega para abajo y no lo representa, la desviación estándar. Entonces acá tenemos la media que era el 6 y pico, 6,5, y la desviación estándar que sumándole la media, la desviación estándar llega hasta esta altura. Si ustedes, hay gráficos en el Excel donde esta barra la muestra también dentro de la barra para abajo. Acá, bueno, muestra solo la que está por afuera. Acá tenemos otra medida de dispersión, la altura de las barras es la misma, todos llegan hasta 10. Y acá lo que se gráfico es lo que se llama error estándar, que lo vamos a ver más formalmente y mucho mejor la clase que viene. Les adelanto que el error estándar es la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, por eso es más cortito. Y por eso muchas publicaciones prefieren mostrar el error estándar, porque a veces las desviaciones estándar son muy grandes y queda como más elegante mostrar el error estándar. Y acá están las barras sin ninguna medida de dispersión, simplemente las medias. Si uno tiene porcentajes o proporciones de eventos en un total, o sea, representación de variables categóricas, lo ideal es el diagrama de tortas o de sectores, o diagrama circular. Son estos gráficos. Esta base de datos de las 1320 mujeres también la tienen subida. Y acá lo que tenemos representado, fíjense, acá era una consulta a 1320 mujeres, una encuesta donde se les había consultado si fumaban o no fumaban, y si eran hipertensas o no eran hipertensas. Entonces, toda esa información está volcada acá en esta tabla de contingencia de 2 por 2, no sí versus no sí. Acá están los totales de las mujeres que fuman, no fuman y fuman, y acá el total de las mujeres no hipertensas y sí hipertensas, y por supuesto todo suma 1320. Entonces, acá está representado solamente tabaquismo, está representado esto, las que no fuman y las que fuman. ¿Cómo están calculados los porcentajes? Los porcentajes son una parte de la superficie del círculo. Entonces, de la superficie total hay un 37% que son las que sí fuman. ¿Cuántas son? 488 sobre 1320. Estas 488 fumadoras sobre las 1320 son un 37% que es la superficie de este sector. Y estas, las que no fuman, que son 832 entre las 1320, son un 63%. ¿Está bien? Más no fumadoras que fumadoras. Pero yo además tengo hipertensas. Entonces, si me interesa estudiar la hipertensión y qué asociación tiene con el tabaquismo, voy a necesitar dos gráficos de sectores, como acá. Acá tengo fumadoras por un lado y no fumadoras por el otro. Dentro de las fumadoras tengo las hipertensas y las no hipertensas, y dentro de las no fumadoras las hipertensas y las no hipertensas. Entonces, la tabla de contingencia es esta, la misma que antes. Acá tenemos las frecuencias y las frecuencias de los márgenes. Acá en esta están calculadas los porcentajes por fila. ¿Qué quiere decir acá? Acá se calculó de 832 no fumadoras, 190 dividido 832 son 22,8% de hipertensas. Por supuesto que si yo hago 642 dividido 832, tendré un 77% de no hipertensas. Y si sumo 77,2 más 22,8, eso suma el 100%. Entonces, si yo le pedí el porcentaje por fila, estos dos porcentajes, por supuesto que suman el 100%. Porque es el 100 de las no fumadoras repartida entre hipertensas y no hipertensas. Este porcentaje es una probabilidad multiplicada por 100. ¿Se acuerdan qué era esto, no? Esto era una probabilidad de un suceso condicional, o sea, es un porcentaje condicionado. ¿Condicionado a qué? Es un porcentaje de hipertensión dado que yo me ubiqué en las mujeres no fumadoras. ¿Sí? ¿Y con quién lo voy a comparar ese porcentaje de hipertensión? Con el porcentaje de hipertensión de las sí fumadoras. O sea, si yo calculo el porcentaje que suma 100% en la fila, los porcentajes que voy a querer calcular son los de las columnas. ¿Por qué? Porque esto es el porcentaje de hipertensas, dado que no es fumadora, este 28%, que es este, perdón,
22,8, que es este 23 de hipertensas, dado que no es fumadora, versus este 33, que son las hipertensas, dado que es fumadora. ¿Se entiende? Están calculados sobre este total, sobre el total de las filas, pero los porcentajes que me interesa calcular son los de las columnas. Era cuando nosotros calculábamos probabilidad que fume dado mujer o probabilidad que fume dado hombre. ¿Sí? Y nos interesaba calcular la probabilidad de fumar. Acá nos interesa calcular la probabilidad o porcentaje, ya aplicado el porcentaje de hipertensión entre fumadoras y no fumadoras. ¿Y por qué me puede interesar esto? Si yo quiero comparar este 23 con este 33, ¿qué me está diciendo? Estos dos porcentajes, si los miro, ¿qué me están diciendo? ¿No se podría hacer una relación entre ser hipertenso y fumar y no fumar? Muy bien, es una relación o asociación, se llama también. Ahora, pregunta, y que les quede... Sí, Rocío, era eso. Está perfecto. Pregunta, ¿ustedes podrían decir que el 33% de hipertensas en las fumadoras y este 23% en las no fumadoras hace que la hipertensión sea causada por el fumar? O sea, hipertensión, esta mayor sea causa de que estas mujeres fuman. La palabra clave acá es causa. O sea, la hipertensión la causa el fumar. Por la tabla sí, porque tenés un 10% más de hipertensas en las fumadoras. Bueno, pregunta clave. En realidad no. Que en Dale. realidad no, porque hay un montón que son no fumadoras y también tienen hipertensión. Y aparte Bueno. podrías tener alguna otra causa de hipertensión que no sea justamente fumar. Ahí está, Rocío. Uno con esto solo, aparte piensen, la clave de esto es cómo se hizo la encuesta. La encuesta se tomaron las 1.300 mujeres y en el mismo momento se les preguntó si fuma y si es hipertensa. Entonces, hay una asociación, evidentemente hay una asociación, porque un 10% de diferencia entre hipertensión en los dos grupos indica que puede haber una asociación. Ahora, que uno hable de causalidad, seguramente la hipertensión es un proceso multicausal. Puede haber causas que sean se me fue la palabra. Tendencia familiar, ¿cómo se dice? De herencia, puede ser una herencia, una familia que tiende a la hipertensión, puede ser que las que fuman también suelen tomar café, puede ser que las que fuman también suele ser que tengan menos actividad física. Yo no puedo establecer en una misma encuesta causalidad. Para establecer causalidad hay muchas otras situaciones. Una de esas sería la temporalidad. Si yo tuviera mujeres que no fuman y que ninguna es hipertensa, y las dejo que fumen 30 años, podría establecer ahí si las fumadoras tienen mayor porcentaje de hipertensión que las no fumadoras. Eso podría dar un indicio un poco más acertado de si fue la causa. Pero uno también tendría que controlar un montón de factores de riesgo más para ver si se puede establecer una causa. ¿Está bien? Hay factores de confusión también, pero básicamente uno piensa en esas tres cosas, aparte de que puede ser herencia, en el fumar, el tomar café, que es otra situación que puede venir aparejada, y baja actividad física. Pero de estas experiencias no se puede establecer causalidad, sí asociación. Hay un test que uno puede hacer que se llama el test de G cuadrado, si alguna vez lo van a usar o se van a dedicar a variables categóricas, se usa mucho el test de G cuadrado o chi cuadrado, como dicen los médicos, que les va a decir si estos porcentajes se puede considerar que son significativamente diferentes. Pero bueno, nosotros no lo vamos a ver. Bueno, después, ya vimos el diagrama de tortas, diagrama de dispersión. Esto lo usamos cuando queremos ver si hay relación o asociación entre dos variables ordinales o continuas. Dos variables numéricas, asociación entre ellas. Diagrama de dispersión, es el que ustedes ya conocen. Es el clásico diagrama de ejes coordenados cartesianos ortogonales, perpendiculares, donde yo establezco peso acá se puso en las ordenadas y altura en las abscisas. Cada punto es un par que se refiere al mismo individuo. Este individuo mide 1,50 y pesa alrededor de 70 kilos.
¿Qué tengo que mirar de este tipo de gráficos? Si hay alguna especie de tendencia a que haya asociación entre las variables. ¿Qué es tendencia? Si la forma de estos puntos son como una especie de elipsoide que tiene esta inclinación, podría estar indicando que a mayor altura tengo mayores pesos, y a menor altura tengo menores pesos. ¿Cuándo habría cero asociación, nada de asociación? Si toda una superficie medio circular de este gráfico está llena, o sea, si yo tuviera tendencia, a lo mejor también, de que un individuo muy alto pese muy poco, estaría rellenando este sector. Y si tengo tendencia que un individuo muy delgado, muy bajito, pese mucho, estaría rellenando este. Si esto estuviera relleno en esta forma, probablemente indicaría no tendencia. Acá uno vería una tendencia más o menos positiva, y si esta forma estuviera una especie de elipse hacia el otro lado, vería una tendencia negativa. Acá suele ser, la altura y el peso suele tener una tendencia positiva o creciente. Bueno, diagrama de dispersión. La base de datos que vamos a ver, esta es la de FSH, que las normales sí son. Algunos consejos. Siempre conviene tener un número de identificación correlativo. Empecemos antes. Cuando uno abre el Infostat aparece todo en blanco. Si uno hace archivo nueva tabla, puede rellenar con datos que puede copiar de un Excel o tipear uno mismo, y aparece, acá tienen filas y columnas, ¿no? En esta planilla de datos. Cada fila es un caso, paciente o registro. Esta fila 1 es una mujer normal que tiene este valor de FSH. Esta 2 es una mujer con ovario poliquístico que tiene esta FSH. ¿Por qué el número de identificación? Supónganse que esto vino de un Excel, donde ustedes transcribieron para hacer un análisis el grupo y FSH. Pero a lo mejor en la base de datos tenían a lo mejor otra hormona, la LH, la hormona luteinizante. Y entonces ustedes acá en algún momento dijeron, supónganse que esto no estuviera, el ID. Quiero ordenar a ver por grupos. Entonces ordeno por grupo. Y después digo, no, pero me olvidé de copiarle LH. Y cerré el archivo y lo guardé. ¿Y ahora quién era el que estaba en la primera fila? Ahora no va a coincidir con lo que tenían en el Excel. Entonces siempre conviene tener un número de identificación, que se rellena muy fácil, ahora les muestro. Un número de identificación que acá ven que tiene 81 registros por 3 columnas. Registros se llama las filas. Acá llegamos hasta la fila 32, pero... a ver, ¿qué pasó? Porque debo haber perdido... Esperen un cachito. ¿Tengo algún paciente perdido o qué pasó acá? En el 15 hay uno que se perdió, ¿no? Sí, está bien, claro. Hay algunos El 15 y el 32. Sí, acá se perdió un paciente el 15. Bueno, no me acuerdo por qué se perdió, pero lo habremos sacado antes de pasar la base de datos. Pero uno tiene que tener siempre este número. Entonces, si yo ordeno por la FSH, porque quiero ver cuáles son primero las mayores o al revés, yo siempre puedo volver a este y tenía el mismo orden que mi base de datos, que la tenía, por ejemplo, en Excel. Y puedo copiarle otra variable y el orden se mantiene. Cada columna o campo es una variable diferente. Las variables categóricas, como esta del grupo, pueden ir en letras o números. El Infostat la toma perfectamente con el nombre y la pueden usar para variable de clasificación, para un gráfico, lo que sea. Hay otro software que no les agarra el nombre, pues si usted le pone un nombre no la pueden usar para nada, dice variable de cadena, como en el SPSS. Entonces, ¿qué se hacen algunos? Se le pone un número, por ejemplo, normal 0 y el SOP 1, y después se le da una etiqueta. Cada software en su vida van a ver cómo se usa. Y hay que tipear siempre en lo posible los números del teclado numérico. ¿Por qué? Porque si ustedes tipean desde el teclado de texto, supónganse que ponen una coma y el punto decimal estaba codificado o configurado como número, a lo mejor se los puede tomar como coma de texto y no se los toma como un número. Ojo, por supuesto, en el Excel. Si ustedes lo tipean en un Excel virgen, automáticamente los números los va a alinear a la derecha y los textos a la izquierda, y ahí se van a dar cuenta. Agarren una planilla de Excel virgen, esperen un cachito, y a ver, supónganse, yo pongo acá 2,3 desde el teclado numérico, la alineo a la derecha. Ahora, supongan que yo hago 2 punto, porque se me ocurre que sea un punto, 3. ¿Ven lo que pasó? Lo dejó a la izquierda.
y lo dejó con un punto. ¿Cuál es el problema? Así se ve fácil que lo alineó a la izquierda y que es un texto, un punto de texto. Entonces, si ustedes le ponen la coma, automáticamente lo alinea a la derecha. Pero el problema, ¿cuál es? Si ustedes tienen esto que está centrado, no se dan cuenta si yo pongo un 2.5, lo dejó en el medio, porque ya estaba centrada y no se dan cuenta. Entonces siempre evitan eso poniendo el punto decimal desde el teclado numérico. Siempre lo va a ordenar como está configurada la máquina. ¿Se entendió? Bueno, pero después vamos a ver ejemplos de estimación puntual. Vamos a mirar acá. Bueno, ya que tengo abierta esto creo que lo tienen en la guía, no sé. Era para hacer una especie de análisis exploratorio. Estaban datos de un curso de posgrado, tenemos 540 datos por 9 columnas. Está para que hagan, para que practiquen algunos cálculos. Acá tenemos peso y altura. ¿Cómo hacemos el gráfico de diagrama de dispersión? Diagrama de dispersión. Peso lo habíamos puesto en las ordenadas y altura en las abscisas. Bueno, me quedó limpio, me quedó de la comisión del martes. Peso en las ordenadas, altura en las abscisas. Y acá tienen los puntitos. Si quieren que las letras aparezcan más grandes, hacen control y con la ruedita del mouse para arriba, ven que se agrandan los números y las letras. Siempre que ven un gráfico aparece esto que se llama herramientas gráficas. Pueden cambiar todo lo que quieran del gráfico a partir de acá. Por ejemplo, título visible. Si quieren le dan un número. Diagrama de dispersión o lo que quieran y ponen el título. Si no quieren título, le sacan esto y no aparece ningún título. ¿Cómo agrandan el tamaño de los puntos? Donde dice tamaño, aumentan acá. Si quieren cambiar el color, cambian el color desde acá. ¿Está bien? Bueno, todo esto lo pueden hacer acá, desde las herramientas gráficas. Esto entonces en cuanto a diagrama de dispersión. Ventanas, tenemos todo lo que hay abierto. Por ejemplo, FSH 1, 2, 3 en las 4 columnas, ¿ven? Perdón, en 2 columnas. Acá está la variable numérica y acá está la variable categórica. Si quieren hacer el diagrama de dispersión, gráficos, perdón, me equivoqué. El de densidad de puntos, que era para pocos datos de una variable continua numérica, va la FSH en la variable que quiero graficar. Y el grupo en el criterio de clasificación. Y acá tienen los 4 grupos. Aumento los puntos y acá tienen los grupos. Bueno, ¿qué más? Bueno, si quieren cambiar colores se puede, etc. Voy a otro. Datos FSH. Con esto habíamos hecho los box plot y habíamos hecho los histogramas. Si yo quiero saber cuántos datos hay en cada uno, en estadísticas, medidas de resumen, esto es toda la estadística descriptiva, acá puedo calcular todos los estadísticos que quiera. FSH clasificada en función del grupo. Esto no aparece por defecto, esto ya lo cambié yo. Creo que por defecto aparece mínimo y máximo. Bueno, acá pedimos n, media, desvío, si quieren pedir la varianza. Si quieren pedir la mediana, le pueden pedir lo que quieran. Entonces les da toda la estadística descriptiva que le pidan en los 2 grupos, normal y ovario poliquístico. Acá me interesaba el n, ¿por qué? Pues si vamos a hacer un histograma, fíjense, normales tenemos un n, voy muy rápido, ¿me están siguiendo más o menos? Después ustedes lo pueden reproducir cuando quieran. En las normales tenemos un n de 28 y en las ovario poliquístico un n de 53. No, estaba pensando... Sí, estas eran las mismas que habíamos visto. No importa. No, era la otra muestra, no, olvídense. Vamos a hacer el histograma con esto. Para hacer el histograma, habíamos dicho que una fórmula que se podía usar para ver cuántas clases eran pertinentes, era la fórmula de Sturges, que era 1 más 3,3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Entonces, lo vamos a calcular acá. N cantidad de clases 1 más 3,3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. En nuestro caso, por ejemplo, si quiero las mujeres normales, va a ser 1 más 3,3
por el logaritmo de 28. Entonces, ¿cuántas clases sería ideal usar? Hago igual 1 más 3,3 por el logaritmo en base a 10 de 28. 5,3. Quiere decir que la cantidad ideal son entre 5 y 6 clases. Vuelvo acá. Esperen, vamos a hacer el otro. El otro era, el SOP tenía 53. Entonces, si yo hago, a ver, voy a copiar esta. Copio así, y acá le cambio 28 por 53. 6 más o menos clases para las mujeres con SOP. Está bien, 5 o 6 más o menos. Bueno, la cuestión es, ¿cómo hago el histograma? Gráficos. Histograma. Cuando ustedes piden histograma, una cosa que llama la atención acá es que no hay variable de clasificación. Pues no podemos hacer 2 histogramas en el mismo gráfico. No los hace. Hay que encimarlos, hay que superponer series de datos que, bueno, hoy no tenemos tiempo de hacerlo, pero ponemos la FSH, ¿no? Es la variable de la cual quiero hacer el histograma. Y en particiones, hay una solapa acá que se llama particiones, le ponen el grupo. Entonces nos va a hacer 2 análisis distintos, uno para normales y otro para SOP. Este es el SOP que habíamos dibujado hoy con la rojo, no me acuerdo, bueno, no está el color, vamos a ponerle rojo. Ah, no, esperen, acá. Una cosa, le puse solo en esta barra, si quieren cambiarle todo el color, se lo cambian acá, a todo el histograma. Dijimos que más o menos 6 clases eran las que había que graficar. Bueno, acá tenemos 5, ¿no? ¿Ven? Donde dice clases, si quieren 6, le ponemos 6. 6 o 7, las que quieran. No me acuerdo en la diapositiva cuántas había. Y después, si queremos, acá en el anterior está el del grupo de las normales, también dijimos que eran alrededor de 6, 7. Yo les puse, en la diapositiva les puse alguna más para que se viera más lindo. Acá, les puse 9 clases. Es el mismo gráfico que aparece en la diapositiva. Una pregunta. Sí, decime. Cuando hablamos de clases para el histograma, ¿de qué estamos hablando? De esto, de la cantidad de barras que hay. ¿Ves que son 9? 1, 2, 3, Perfecto. 4, 5, 6, 7, 8, 9. La cantidad de intervalos en los que dividís la longitud total. Acá fíjense que está tipeado lo que dice marca de clases. Si yo le saco marca de clases, me aparecen los extremos, desde dónde hasta dónde llegan las barras. Polígono, si quieren, es esto. Polígono es cómo une una línea quebrada, la que va hasta la mitad de las barras. Y una cosa interesante es ajuste. Ajuste por defecto dice ninguno, pero si ustedes le ponen, por ejemplo, normal, le superpone una campana de Gauss calculada, fíjense, con los estimados los parámetros, con los estadísticos descriptivos de acá. La normal tiene parámetros mu y sigma. El Infostat usa el sigma al cuadrado. O sea que esta es la media y esta es la varianza. ¿De quién? De esta muestra. Estimó los parámetros para ajustar la campana de Gauss con los estadísticos de esta muestra. Si calculan, no, ya está calculado, esperen. Vamos a los resultados. Ventanas, resultados. ¿Ven la media? 6,686. Esperen, voy a aumentar. Es la media de la muestra de FSH. Y la varianza 8,728 es la varianza de los 28 datos de estas mujeres normales. Estimó los parámetros y ajustó la campana de Gauss con esos parámetros estimados. Bueno. Listo, histogramas. ¿Qué otra cosa? Los box plot, gráficos, gráfico de cajas. FSH, saco el grupo de las particiones y lo voy a pasar acá al criterio de clasificación. Y acá tenemos, control y con la ruedita le agrando las tipografías. Acá le podemos cambiar, esperen. Voy a aumentar el tamaño. Si aumento acá el tamaño, ven que se agrandan las barritas. Acá tenían el outlier de las mujeres con SOP. Y acá hay outliers que en el otro no se veían.
No, a ver, capaz que no los mismos datos, porque ahí en el que les mostré había un máximo y había algún mínimo por afuera de los bigotes. Hay una cuestión, acá yo le podría cambiar el color, pero usualmente cuando le cambio el color, lo que pasa es que se va, no sé cómo hacerle volver la media la media y la mediana. No me acuerdo, ¿no? Se suele perder. Creo que había una forma, no sé, son esas cosas caprichosas de los software. Por eso, bueno, las dejamos con el mismo color y listo. Bueno, entonces el box plot. Y el otro gráfico que habíamos visto era sobre las mujeres fumadoras e hipertensas, ¿no? Entonces acá el gráfico era el de sectores. Y acá van a ver que dice categorías en filas o en columnas. Si yo quiero que los sectores del gráfico sean para fumadoras y no fumadoras, las categorías están en filas, y para las hipertensas también, están en filas, ¿no? Porque las tengo no, sí, no, sí. Entonces pongo las categorías en filas. Acá está, las clases, o sea, los sectores de la torta, los que separan los sectores van a ser las hipertensas. Yo les hago directamente las dos. Y les hago la segunda diapositiva, con un criterio de clasificación que eran las fumadoras. Aceptar. Entonces, le saco el título. Acá siempre hay que agrandar el tamaño, porque sale muy chiquito. Lo puedo agrandar. Le pueden cambiar el color. Bueno, se toma su tiempo, va de a poquito. Si cambio los tamaños de las letras con el control y la ruedita, no, en general uso los colores del semáforo. El no lo dejo en verde porque es lo menos grave, y el sí hipertensas, en general le pongo el color de llamado de atención, el rojo. Después acá, en las identificaciones, ustedes acá pueden poner lo que quieran. Acá solo está el sí, no, pero pueden poner, por ejemplo, valor y porcentaje, o nombre y porcentaje, y también pueden aumentarle los decimales, por ejemplo, un decimal. Y esto lo pueden correr si quieren, ¿no? Y si quieren llamarlo de otra manera, no, que sea, por ejemplo, normotensas, supónganse, si le quiero cambiar, normotensas, hago doble clic, se activa, y acá me aparece el nombre que yo quiero que aparezca en la clase, en la categoría. Y si el sí es hipertensas, con doble clic lo activo, y acá le pongo hipertensas. ¿Está bien? Y después, si quiero que en vez de aparecer uno arriba del otro, aparezca uno al lado del otro, en columnas le pongo 2 columnas, y aparece uno al lado del otro. Se me perdió una identificación, lo único, pero bueno. En algún lugar la recuperaré. A ver, lo paso a una, y no sé por qué se me perdió. Habría que ponerlo acá más cerca para que no se pierda. Eso después, cada gráfico tiene su... Ah, bueno, no, quedó todo encimado. Bueno, olvídenlo, déjenlo como estaba. Se puede cambiar el color de fondo también, todo lo que quieran se puede hacer. Bueno, creo que ya está, ¿no? De los gráficos me parece que no quedó más nada. Después voy a volver sobre el Infostat para calcular algún valor de tabla para mostrarles cómo se usan los cálculos de probabilidades y cuantiles. Vamos a los ejemplos. Porque este capítulo se llama exploración, análisis exploratorio, y se llama estimación puntual también. ¿Están listos para seguir? ¿Vamos bien? Lo otro es para que jueguen con datos. Vamos a leer este problema. Esto está sacado de alguna adicional, no me acuerdo de dónde, no sé de dónde era el número 15, pero bueno. Se efectuaron 50 ensayos de toxicidad de una droga en grupos de 5 ratones cada uno. Cada ensayo se hizo de la siguiente manera. Se le administró la droga a 5 ratones y se registró luego de un tiempo prefijado la aparición o no de una lesión cardíaca. A continuación se muestra la distribución de las frecuencias de aparición de la lesión en los 50 ensayos. Entonces les pregunto, la variable es número de ratones con lesión. ¿Qué distribución piensan que tiene esta variable? Piensen, ustedes se van a encontrar con problemas donde van a tener que decidir cuál es la distribución que mejor ajusta, según las condiciones del modelo. Entonces, sobre lo que vimos de condiciones de modelo, piensen qué distribución... Binomial. Muy bien, Germán, binomial. A ver, ¿por qué? Porque tengo, o presenta lesión o no presenta. ¿Cómo? Tengo, Bien, son dicotómica. un link, O fracaso y presenta éxito. o no presenta lesión. ¿Qué más?
son independientes cada una de otra. Bien, ¿cuáles son las independientes? Las Cada grupo. las 5 repeticiones, ¿no? Porque cada muestra tiene Claro. tamaño 5. Bien, independientes. ¿Y cuál otra? Hay que suponer ahora la que sigue. No había de suponer que todas tenían la misma probabilidad de ocurrir. Perfecto, Rocío. Hay que suponer que todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Si uno usa la misma droga y usa más o menos la misma cepa de ratones, la probabilidad tendría que ser la misma para todos los ratones y no tendría que cambiar a lo largo de la experiencia. Entonces tenemos las 3 condiciones para que sea un modelo binomial. Y ese modelo binomial, o sea, cada grupo de 5 ratones son 5 Bernoullis. Esas 5 conforman la binomial, número de éxitos, o sea, número de ratones con lesión del grupo de 5. Y esa cantidad de ensayos la hicimos 50 veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en 13 de los 50 ensayos no había ningún ratón con lesión, en 18 de los 50 había uno solo, en 14 había 2, en 4 había 3, en uno solo había 4, y en ningún ensayo se dio que los 5 ratones sufrieran lesión. Entonces, esta variable tiene una distribución binomial. No sabemos cuál es el parámetro, ¿no? Porque en los problemas anteriores, en el práctico anterior, nos decían, hay probabilidad tanto de éxito. Acá no la sabemos. Pero tenemos una distribución, una muestra, con la cual podríamos estimar esos parámetros. Acuérdense que con la muestra estimo los parámetros de la población. Entonces ahora dice, estimar la probabilidad de que si administro la droga a 10 animales, la lesión no aparezca en ninguno de ellos. Bueno, esto viene después. Mi primer problema es estimar los parámetros. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cuáles son los parámetros de la binomial? ¿Cómo puedo hacer para estimar? El M sería el 50, la muestra. Bueno, El N es 50. El M de la binomial, o sea, esta X, número de ratones con lesión, de un grupo de Lara, de 5, claro, de 5. El M es 5. Después tengo un N, que es la cantidad de veces que hago el experimento. Pero mi M de verdad. es de 5, ¿no? Exacto, M es de 5. verdad. Entonces, vamos a ver. La variable aleatoria, número de ratones con lesión postdroga de un grupo de 5, es una binomial 5P. P es el que no conozco. Pero ¿qué puedo hacer para estimar P? ¿En qué interviene? ¿Qué parámetro estimarían a partir de la muestra? ¿Qué harían? Un poco con lo que vimos, ¿no? ¿Cuál es el primer estadístico en el que pensamos cuando teníamos una muestra? La media. Bien, pensamos en la media. Y si yo calculo la media, estos son datos agrupados, ¿no? Puedo calcular la media tranquilamente, ¿no? Pues el 0 está 13 veces, el 1 está 18, etc. Puedo calcular el promedio de esto. Y ese promedio, ¿a quién me estaría estimando de esa binomial? Lo dijimos medio La al pasar. esperanza. Muy bien, a la esperanza. Con ese promedio de la muestra estaría estimando la esperanza. ¿Y cuánto vale la esperanza en la binomial? P o MP. M por P. P en la Bernoulli, M por P en la binomial. Bien, exactamente eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahora lo vamos a deducir. En la diapositiva 24 ustedes tienen, si X es binomial MP, buscamos un estimador de P, porque M es conocido, obviamente, y sabemos que la esperanza de X es M por P. Entonces P sombrero lo calculamos a partir de acá. Esperen, déjenme, antes de calcular, vamos a ver esta fórmula. La esperanza de la binomial es M por P. Entonces, la esperanza estimada, la esperanza sombrero de la binomial es M por P sombrero. El M no necesita un sombrero, porque yo elijo el M. M por P sombrero. Y de acá, como el estimador de la esperanza es X barra, cuando yo calcule X barra va a ser igual a M por P sombrero. Y de acá despejo P sombrero como X barra sobre M, que es lo que aparece ahí. Ahora vamos a cómo calculamos el X barra. Por ahora ya sabemos que si tengo una muestra donde haya una distribución binomial, a partir de ensayos en una muestra, lo que tendría que hacer es calcular la media de la muestra para estimar la esperanza y después del valor de la esperanza despejar el P sombrero. De la esperanza sombrero despejar el P sombrero. Entonces, ¿cómo calculo la media? Para la media tengo, no sé si tengo
Bueno, pero no tengo la calculadora a mano. Para la media tendría que calcular el promedio de esto, ¿no? Tendría que hacer sumar el 0 13 veces, sumar el 1 18 veces, el 2 14 veces, el 3 4 veces, el 4 una vez, el 5 ninguna vez, y dividirlo por el n total, que es 50. Bueno, yo se los puse como lo harían fácil con el Infostat. Lesiones tienen 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la frecuencia con la que aparecen son estas: 13, 18, 14, 4, 1 y 0. Entonces, una vez que tengo esto, no se los hago porque lo tienen todo indicado acá, y copiar los números es re fácil para que lo hagan ustedes. Una vez que tengo esto, los valores de X con sus frecuencias, voy a medidas de resumen, como hicimos hoy. La variable que quiero calcular el promedio son las lesiones, quiero el número promedio de lesiones. Y acá abajo, si se fijan, dice frecuencia solo una. Esta frecuencia solo una es meter esta frecuencia con la que aparece cada valor de la variable. Cuando le ponen frecuencia solo una, le ponen aceptar, y después le piden nada más que esto, con esto ya es suficiente, el n y la media. Entonces el n es 50 porque le sumó todas las frecuencias. Y la media de esos 50 datos dio 1,24. Entonces, si ustedes se fijan, la media de la muestra también es el centro de gravedad de distribución, así como la esperanza era el centro de gravedad de toda la población. La media es el centro de gravedad de la muestra. Entonces, fíjense que dice que el centro de gravedad está en 1,24, o sea, entre el 1 y el 2. Y ahí es donde están las mayores frecuencias observadas. Así que ahí en el medio, entre 1 y 2, es donde tienen el centro de gravedad de esta muestra. O sea que tiene su lógica, ¿no? Que haya dado 1,24. Si les hubiera dado 4,5 la media, empezarían a sospechar que el cálculo estuviera bien hecho, ¿no? Porque la esperan en los valores donde está el mayor peso. Entonces, ¿está bien? Yo ya tengo cuánto vale P sombrero. La media divido el M, 1,24 sobre 5. 0,248 aproximadamente 0,25 cuando hago el cálculo. Entonces ahora ya tengo un estimador del P, de la probabilidad de éxito de la binomial. Y ahora cambio el M, porque ahora me dice, si se administra droga a 10 animales, ahora en vez de 5 cambio a 10. ¿Cuál es la probabilidad de que la lesión no aparezca en ninguno? ¿Se acuerdan que cuando uno cambiaba alguna condición tenía que definir de nuevo la variable aleatoria? Ahora me cambió un grupo de 5 por un grupo de 10. Número de animales con lesión de un grupo de 10. Esta es una binomial, 10, 0,25. 0,25 este mismo P sombrero que estimé ahí. Porque eso se mantiene constante, porque la probabilidad de éxito depende de los ratones y la droga. Cambió el M, pero el P es el mismo. Entonces, ¿ahora qué quiero de acá? Quiero estimar la probabilidad de que no aparezca en ninguno, de que esta variable y número de animales con lesión sea igual a 0. Entonces tengan la precaución cuando calculan esto de ponerle un sombrerito a la P también. Quiero estimar la probabilidad de que la variable I tome el valor 0. Acuérdense que el sombrero quiere decir estimador. El sombrerito eso se lee como estimador. Lo vamos a usar bastante más adelante, ahora y más adelante. Fíjense. La media es la esperanza sombrero, es el estimador de la esperanza. Cuando ustedes leen mu sombrero, es porque ese es un estadístico que está estimando al parámetro mu. Si leen sigma cuadrado sombrero, es porque tienen en manos un estadístico que está estimando a la varianza poblacional. Ahora lo vamos a ver después cuando usemos la normal. Bueno, ¿cómo calculo esta probabilidad estimada de que esta I, número de animales, tome el valor 0? Esto es lo que llamamos binomial. Podría haberle puesto el sombrerito a mí también, no lo puse porque, nada, porque el editor de ecuaciones, me lo olvidé, no sé. Podrían poner el sombrero, con que esté en la probabilidad suficiente. Esto sería binomial 0MP, ¿se acuerdan? Binomial KMP era la probabilidad de que una binomial con parámetros M y P tomara el valor K. Bueno, esta es la probabilidad de que la binomial 10,025 tome el valor 0. Entonces, o van a la tabla impresa, buscan el M de 10, buscan el P de 0,25 y ven el primer renglón con probabilidad de 0, o, como es en el Infostat, probabilidades y cuantiles. Hacen un clic donde dice binomial. Acá dice N, es el M, el parámetro, no sé por qué lo llama N, bueno, acá acuérdense que en el Infostat el que llama N es el M, es el parámetro M. Y P de 0,25. ¿Qué valor quiero? 0. Pongo el 0 y pongo calcular.
y automáticamente tengo todas esas probabilidades ya calculadas. Entonces, acá voy a estadísticas, probabilidades y cuantiles. Voy a binomial con un M de 5 y un P de 0,25. No. 0,25 era. Ya lo había aproximado, pero bueno. Y el valor de X tiene que ser el 0. Y si le pongo calcular, me calcula tres cosas. Me calcula probabilidad de que X sea menor o igual que X. ¿Qué es esto? Probabilidad de que X sea menor o igual que X. ¿No es la acumulada hasta X? La Perfecto. distribución. Perfecto. La función de distribución. La acumulada hasta X. 0,2373. Acá es la probabilidad de que X sea mayor estricto que X. ¿Cuánto, si suman esto más esto, cuánto tiene que dar? 1. Perfecto. Porque X son... mayor que X es el complementario. Exactamente, porque el igual lo tienen acá y no acá. Son dos sucesos complementarios y lo suman les va a dar 1. Podría ser que no dé exactamente 1, porque si la probabilidad es más grande, acá está aproximada a esa cantidad de decimales, pero no importa. ¿Y acá qué tienen? Probabilidad de que X sea igual a X. Acá tienen la función de probabilidad puntual. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable tome exactamente el valor 0? 0,2373. Y fíjense, f de 0 vale lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que para 0 la función de probabilidad puntual y la acumulada valían lo mismo? Porque solo se acumulaba la de 0. Así que cuando acá tienen un 0, esta y esta valen lo mismo. 0,2373. Esperen. No, ¿qué hice? Algo, me mandé una metida de pata. 10,025, 0. Esperen un cachito. Voy a hacerlo de nuevo porque... Ah, no, porque se me descliqueó esto, no sé qué pasó. Binomial. Acá era 5 y acá dije que era 0,25. 0,25 era. 10 y 0,25. Sí. Y acá era 0. No, espera. En la N el profe puso 5 y es 10. Ah, porque, claro, que viva. Me quedé con el 5, gracias. Bueno, vigílenme. Era 10 en vez de 5, por eso no me coincidía. 10,025, me quedé con el primer N. Ahora sí. Bueno, hago las mismas consideraciones. Esta más esta suman 1, y la probabilidad de f de 0 es igual a la probabilidad de 0. 0,0563. Gracias, chicos. 0,056. Bueno, perdonen. Bueno, ¿listo? En la tabla de binomial impresa pueden buscarlo en la función de probabilidad puntual o en la de distribución, que va a dar lo mismo porque es f de 0 o p de 0 es lo mismo. Bueno, cosa importante acá siempre analizar el modelo. Si coincide con las características del modelo, a ver qué distribución. A veces les va a decir qué distribución tiene, otras veces no, pero bueno, según cómo está diseñado es fácil imaginarlo. Y si llegan a cambiar el M, tienen que cambiar la definición de la variable, porque va a cambiar la distribución de probabilidades cuando cambie alguno de los parámetros. Bueno, otro problema. La siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias de ciertos microorganismos hallados en muestras de 3 mililitros de una suspensión. Entonces se tomaron, ¿cuántas muestras? La suma de estas muestras y se registró. Eran muestras de 3 mililitros, en 62 de ellas no había ningún microorganismo, en 44 de ellas había uno solo, en 48 de ellas había 2, en 24 de ellas había 3 y en 22 había 4 o más. Bueno, acá ya les dice qué distribución. Pero ¿cómo se dan cuenta ustedes que es una Poisson? Que hay que mirar acá para ver qué es una Poisson. ¿El volumen? Claro, nos da un volumen. O el ya tiempo. Volumen o tiempo ya nos está dando una idea de sucesos repartidos en volúmenes o repartidos en tiempos. Este es un modelo espacial de Poisson. Otra característica, si tienen alguna duda, es que acá dice 4 o más. Acuérdense que el recorrido de la Poisson era infinito numerable. En la binomial nunca van a tener o más, porque en la binomial es la muestra que tomaron, se termina en ese M.
Pero en Poisson podría ser que a lo mejor en alguna muestra hubiera habido 5. Y se agrupó todo en el último valor observado, ¿no? Digamos, si hubiera habido 5 se podría haber puesto 5, pero la idea de poner un o más quiere decir que aunque uno no hubiera observado un 5, un 6 o 7, o que sea, que no lo excluye, que podría tener alguna probabilidad, por ser recorrido infinito numerable. Bien, nosotros no sabemos cuál es el parámetro. El parámetro lambda es el número promedio de microorganismos en muestras de 3 mililitros que hay en esta suspensión. No sé cuánto vale. Sé que más o menos, a ver, por dónde puede estar, no puedo apostar mucho, ¿no? Porque acá hay una probabilidad grande, pero acá también tengo, probabilidad no, una frecuencia grande, acá tengo frecuencias para valores grandes. Bueno, tendré que ver dónde está el centro de gravedad mediante el cálculo. ¿Qué necesito para estimar el parámetro de la Poisson? De nuevo pienso en esperanza, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de la Poisson? Lambda. Lambda, bien. ¿Y con quién estimo la esperanza? ¿No? ¿Quién es el estimador de la esperanza? Sí, sí, Bien. la media de la muestra. Entonces, de esta muestra tengo que calcular la media. ¿Cómo procedo con el 4 o más? Tomo el 4. No me preocupo de que pueda haber más. Tomo el 4 como último valor del recorrido observado. Bueno, después hay que calcular ciertas probabilidades. Dice, se supone que esta X y de Poisson sean los sucesos. Acá define 2 sucesos. En una muestra de 5 hay al menos 2 microorganismos. Suceso B, en una muestra de 5 se hallaron a lo sumo 3. Y calcular, fíjense, estimar una probabilidad condicional. ¿Se acuerdan que dijimos que iban a aparecer probabilidades condicionales en la binomial, Poisson o aún hasta en la normal? Bueno, acá aparece una condicional y lo vamos a resolver teniendo en cuenta las probabilidades condicionales, las propiedades que ya vimos. ¿Y qué otra cosa importante? Estas son muestras de 3 mililitros. Y las preguntas sobre las probabilidades estimadas son en muestras de 5. Así que acá también va a cambiar el parámetro de la Poisson y va a haber que redefinir la variable. Entonces empecemos por definir la variable original. La original es X, número de microorganismos en un volumen de 3 mililitros. Esta X tiene distribución de Poisson de parámetro lambda. Y tengo que encontrar el lambda sombrero. Entonces acá tenemos lo que dijimos antes. Si X es una Poisson de parámetro lambda, un estimador de lambda, ¿cómo lo encontramos? Si sabemos que la esperanza es lambda, lambda sombrero será el X barra, porque con la media de la muestra estimamos la media de la población. Esperanza sombrero es X barra y es lambda sombrero. Entonces, de nuevo tienen estos datos pasados al Infostat. Los valores de la variable de 0 hasta 4 y las frecuencias de 62 hasta 22. Y entonces se hacen de nuevo medidas de resumen. La variable, número de microorganismos. Abajo de todo, frecuencia solo una. Ponen las frecuencias y le piden el n y la media. El n son 200. Estas frecuencias suman 200. La media dio 1,5. Dio acá en el medio entre 1 y 2. Bueno, se ve que está entre estos dos, que pesan tanto estas frecuencias como las que están de este lado. O sea que la esperanza no. La media dio ahí en el centro. 1,5. Entonces, ya tengo el lambda sombrero, pero ahora tengo que redefinir la variable porque va a cambiar el lambda al cambiar el volumen. Entonces, si el lambda sombrero es 1,5, ahora redefino la variable. Y número de microorganismos en un volumen de 5 mililitros. Está ahí, tiene una distribución de Poisson del parámetro, lo llamamos lambda sub i para diferenciarlo de este lambda, ¿no? Lambda sub i sombrero, acuérdense que lambda es densidad por volumen. La densidad la pueden calcular aparte o la pueden calcular in situ acá dentro de este mismo cálculo. Si lambda es densidad por volumen, densidad se le podría haber puesto un sombrerito, eso es igual a 1,5 microorganismos, era el lambda estimado original, dividido el volumen en el que se encontraban estos microorganismos. 1,5 sobre 3. Esta sería la densidad. Fíjense que las unidades de densidad quedan en microorganismos por mililitro.
Y ahora multiplico por el nuevo volumen 5 mililitros. ¿Le puse rayita? No. Pero este mililitro se simplifica con este mililitro y las unidades del nuevo lambda quedan en microorganismos. Si hacen esta cuenta son 2,5. Entonces, vamos a plantear la condicional. Quiero la probabilidad estimada de que, fíjense, era probabilidad de B dado a lo sumo 3 dado al menos 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que se traduce así? Quiero la probabilidad estimada de que esta I sea menor o igual que 3, porque es a lo sumo 3, dado al menos 2, 2 o más, mayor o igual que 2. ¿Hasta acá están de acuerdo? Esta es la probabilidad de B dado A. ¿Cuál era la probabilidad de el suceso condicional? Probabilidad, vamos a escribirlo así, probabilidad de B dado A era la probabilidad de A intersección B o B intersección A, dividido la probabilidad del suceso que condiciona, probabilidad de A. Entonces, esto es B dado A, probabilidad de la intersección. La intersección entre menor o igual que 3 y mayor o igual que 2, jamás vayan a poner probabilidad de I menor que 3 por la probabilidad de I mayor o igual que 2 en esta intersección. No pongan nunca la probabilidad a menos que haya algún dato que diga que son independientes. Cuando tienen este tipo de cálculos, lo que tienen que hacer es en este numerador determinar quién es el suceso intersección. O sea, la intersección entre A y B la van a hacer o conseguir haciendo la intersección entre estos dos. Entre mayor o igual que 2, si tienen alguna duda, acá tienen el 2, acá tienen el 3, mayor o igual que 2, intersección menor o igual que 3, son todos los elementos que están entre 2 inclusive y 3 inclusive. ¿Se entendió? Es la probabilidad estimada de I mayor o igual que 2 y menor o igual que 3. Esa es la intersección. Sobre la probabilidad del suceso que condiciona, siempre estimada, mayor o igual que 2. Entonces, ahora vamos a calcular. Los cálculos con la tabla impresa y con la tabla del Infostat. Esta es una variable discreta. Vamos a explicar este cálculo. Es una variable discreta. ¿Se acuerdan que para que yo haga f de b menos f de a, para usar la función de distribución, tenía que tener probabilidad de a menor estricto que x, menor o igual que b? ¿Se acuerdan, no? Pues yo hacía lo acumulado hasta b menos lo acumulado hasta a. Pero yo acá a f de 3 no le puedo restar f de 2, porque si le resto f de 2, le estoy restando la probabilidad acumulada hasta 2 inclusive, y el 2 tiene que estar incluido, no lo puedo restar. Entonces, ¿qué hago? Hago f de 3 menos f del anterior a 2 en el recorrido. Y el anterior a 2 en el recorrido es el 1. Por eso acá hice f de 3 menos f de 1. O bien, si van a la función de probabilidad puntual, más fácil todavía, ¿qué tienen que hacer? Probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Como ustedes quieran. Si quieren la función de distribución, tienen que hacer f de 3 menos f de 1. Y probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de que y sea menor estricto que 2. Y probabilidad de que y menor estricto que 2 es menor o igual que 1, o sea, f de 1. O sea que acá hay que dividir por 1 menos f de 1. Acá sí no les conviene sumar la probabilidad de 2 en adelante, porque tendrían que sumar muchas probabilidades. Fíjense que esta es la función de distribución acumulada, pero aparece el k, aparece hasta 11 como valores significativos, ¿no? Por supuesto que la probabilidad de 11 acá va a ser un 10 milésimo, ¿no? Porque 0,999 más 0,001 es 1. Entonces, f de 3 menos f de 1 y acá 1 menos f de 1. Si hacen el cálculo, 0,6570. Bueno, si leen acá en la tabla acumulada, f de 3 es 0,7576, f de 1 es 0,2873 y 1 menos f de 1 es en la cuenta. Si van al Infostat, tienen que hacer un clic acá en Poisson, tienen lugar para un solo parámetro que es el lambda nuevo de la nueva variable para 5 mililitros es 2,5, así que pongo un lambda de 2,5. ¿Qué valor quiero?
Cuando quiero hacer f de 3, acá pongo el 3. F de 3 es este primero, 0,75, 76 aproximado al decimal que sigue. Menos f de 1, 0,28, 73. Dividido esto y ya tienen el cálculo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió cómo se hace este cálculo? Bueno. A ver, 0, déjenme ver. Vamos a mirar una cosa, ya que estamos, que es fácil verificarlo. Si voy a la tabla de función de probabilidad puntual de la Poisson, puntual, con parámetro 2,5 ¿era? Esperen un cachito. Poisson, no, me fui muy arriba. Estoy en la función de probabilidad puntual, ¿no? Voy a ir a un lambda de 2,5. Me repasé. Acá está el 2,5. Dijimos que, voy a verificar este nada más, f de 3 menos f de 1 era hacer probabilidad de 2 más probabilidad de 3. O sea que para un lambda de 2,5 tengo que sumar 0,2565 igual 0,2565 más, no, ¿qué hice? Igual. 0,2565 más probabilidad de 3, 0,2138. 0,4703, que efectivamente es este 0,4703 del numerador. ¿Está bien? O sea que para que sea y mayor o igual que 2, menor o igual que 3, o sumo probabilidad de 2 más probabilidad de 3, o hago f de 3 menos f de 1. ¿Se entendió? Bueno, eso en cuanto a Poisson. No olvidar nunca que si cambia el volumen, la superficie o el tiempo, tienen que redefinir la nueva variable con la nueva característica. Vamos a leer este creo que es el último que queda. Hay una demostración que daba al final. Bueno, ejercicio 24. Los siguientes valores beta-2 microglobulina fueron medidos en 10 pacientes que sufren leucemia linfática crónica, LLC. La muestra se tomó al azar de registros de los hospitales oncológicos de la Ciudad de Buenos Aires y se supone que la distribución de la variable es aproximadamente normal. Estimar a partir de los datos de la muestra la probabilidad de que la población de pacientes con LLC el valor de beta-2 micro supere los 3 miligramos por litro. Bueno, se dice que la variable tiene distribución normal, o sea que X, nivel de beta-2 micro en pacientes con LLC, es una normal mu sigma. ¿Cuáles son los parámetros de la normal mu y sigma? ¿Con quién estimamos a mu? ¿Quién es mu sombrero? La media de la muestra. ¿Con quién estimamos a la varianza sigma cuadrado? Con la varianza de la muestra S cuadrado. ¿Está bien? Entonces ya, si yo de la muestra calculo X barra y calculo el S cuadrado, ya tengo los estimadores de la esperanza y de la varianza. Los datos de esta muestra son estos, de 2,3 a 2,5. Son los 10 datos. Si le pido medidas de resumen, le pido el N, le pido la media y el desvío. La media de 2,47 es mu sombrero, el estimador de la media de la población, y el S, 0,9346, es el sigma sombrero, es el estimador de la desviación estándar de la población. Si tengo el S al cuadrado, acá no lo pedí, pero si le hubieran pedido la varianza, sería el estimador de la varianza poblacional. ¿Qué pide acá? Estimar la probabilidad de que, si yo tomo un paciente al azar, la beta-2 micro sea mayor que 3. Entonces, acá el mayor o mayor o igual no pasa nada porque es una variable continua. Probabilidad sombrero de que esta X tome un valor mayor que 3. Acá estandaricé. A X le resto el mu sombrero y lo divido por el sigma sombrero. Acá hago la misma cuenta. 3 menos mu sombrero sobre sigma sombrero, la probabilidad es estimada, tiene un sombrerito. Esta va a ser Z, y esta cuenta da 0,57. La probabilidad de que Z sea mayor que 0,57 es 1 menos F de 0,57, o sea, 1 menos 0,7157. ¿Dónde lo leímos? Si acá van a probabilidades y cuantiles, la que aparece por defecto es la normal 0,1, acá pueden poner el valor que ya estandarizaron, el 0,57. Y
si quiero hacer 1 menos f de 0,57, el f es este, 0,7157, y fíjense que el complementario 0,2843 es la probabilidad de mayor, que es la que tienen acá abajo, probabilidad mayor, 0,2843. ¿Está bien? Si ustedes no hubieran estandarizado acá, acá tendrían que poner una normal y rellenar la media con 2,47, y acá tendrían que haber puesto la varianza de 0,9346 al cuadrado, porque este es el desvío. Y entonces acá, en vez de poner el 0,57, pondrían directamente el valor 3, ¿no? Y les va a dar lo mismo. Puede dar alguna pequeña diferencia porque por aproximación de decimales nada más, pero daría más o menos lo mismo. ¿Cómo se interpreta esto? Si uno selecciona al azar un paciente con leucemia linfática crónica, hay una probabilidad 0,2843 de que su beta 2 micro sea mayor que 3, o bien que el 28,43% de los pacientes con leucemia linfática crónica tienen valores de beta 2 micro mayores que 3. ¿De acuerdo? La última que nos quedaba, creo que era esto, demostrar la fórmula de cálculo de la varianza muestral. ¿Se acuerdan que la definición era esta, no? El s cuadrado era la suma de los xy menos x barra cuadrado dividido en n-1, y lo primero que hacíamos era, para llegar a la demostración, elevar al cuadrado, perdón, elevar al cuadrado, sí, el binomio al cuadrado. Cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, como este es negativo, queda negativo, más 2xy por x barra, menos 2xy por x barra, más x barra cuadrado, que como queda más menos x barra cuadrado, queda positivo, más x barra cuadrado. Ahora, lo siguiente que hicimos fue esto. Ya que x barra es 1 sobre n por la suma de los xy, simplifiqué los índices, ¿no? Esto es desde i igual 1 hasta n. 1 sobre n por la suma de los xy, si yo despejo de acá la suma de los xy, el n pasa multiplicando y queda n por x barra. Entonces, esta expresión pasó después acá. Fíjense que lo que hicimos acá antes de esto es expresar la sumatoria, ¿no? O sea, desplegar la sumatoria. Acá quedó suma de los xy cuadrado. Acá quedó, esto todavía no, ahora viene después, espere. Acá quedó lo siguiente, si yo sumo menos 2xy por x barra, siempre en función del subíndice i, ¿no? ¿Qué quiere decir que voy sumando en i? Voy haciendo menos 2 por x1 por x barra, más menos 2 por x2 por x barra, más menos 2 por x3 por x barra. Y lo único que va cambiando ahí es el x, que va desde x1 hasta x sub n. Pero el menos 2 por x barra queda constante en todos los términos. Entonces lo puedo sacar como factor común. Me va a quedar menos 2 por x barra por la suma de los xy. ¿Se entendió? Lo único que cambia es el x sub i. El menos 2x barra queda como un factor común de todos los términos. Por eso lo saco como un factor común. Y acá queda sumatoria de x barra cuadrado. ¿Está bien? X barra cuadrado no depende de quién sea el i, porque ya está calculado x barra, el x barra cuadrado es una constante. Por eso acá quedó más n veces por x barra cuadrado, pues si yo sumo n veces x barra cuadrado, es lo mismo que multiplicar x barra cuadrado por n. Y acá, sí, de acá a acá, reemplazamos la suma de los xy por n veces x barra, que salía de acá. Entonces, lo que cambió acá es n por x barra cuadrado, y esta suma de los xy que fue reemplazada por n por x barra. ¿Y ahora qué me queda? Ahora me queda dos factores x barra acá, x barra por x barra, con lo cual quedó lo siguiente. Menos 2 n por x barra cuadrado. Y acá tenía más n por x barra cuadrado. Menos 2 veces n por x barra cuadrado más una vez n por x barra cuadrado queda menos una vez n por x barra cuadrado. Y ahora, para volver a la fórmula esta, x barra, voy a reemplazar x barra cuadrado. X barra era 1 sobre n por la suma de los xy. X barra cuadrado es esto mismo elevado al cuadrado, ¿no? 1 sobre n por suma de los xy al cuadrado. Pero la potencia es distributiva respecto del producto.
Entonces, este factor por este factor elevados al cuadrado es 1 sobre n al cuadrado por esta sumatoria elevada al cuadrado, potencia distributiva respecto del producto. Y 1 sobre n al cuadrado es 1 al cuadrado sobre n al cuadrado, y esto quedó así. Entonces, x barra al cuadrado la reemplacé por todo eso, por 1 sobre n cuadrado, por la suma de los x al cuadrado, por todo esto. Y ahora acá, ¿qué puedo hacer? N con n cuadrado se simplifica uno de los factores en el denominador con este, y me quedó esta misma fórmula. Suma de 1 sobre n menos 1 por suma de los x cuadrado, menos suma de los x todo al cuadrado dividido este n que quedó ahí. Con lo cual, CQD es con lo cual queda demostrado. Entonces se demostró esta fórmula. ¿Cómo van a calcular ustedes la media y la varianza con la calculadora? Déjenme un segundo. Ahí está. Perdón, había pausado la grabación. Acá está. La calculadora es esta, que la mayoría de ustedes tienen este tipo de calculadoras. Lo que tienen que hacer es poner modo 2, que es SD, ¿no? La tienen que tener en modo SD, por ahí en el visor tiene que aparecer un SD. Lo primero que tienen que hacer es borrar la memoria de la estadística. Shift modo 1, y con eso le borro la memoria de la estadística. Igual y un AC. Con eso se aseguran que la estadística tenga la memoria borrada. ¿Aprendieron a usar la estadística de estas calculadoras? ¿Cómo hago para ver el N? Hacen Shift, y en la tecla 1 acá tienen S-Zoom. Sí. En la tecla 1 tienen un S-Zoom. Cuando aprietan S-Zoom, que es Shift, la tecla 1, tienen suma de los x cuadrados, suma de los x y el N. El N aprietan el 3 para ver el N. O sea que si yo aprieto 3 igual, tengo un 0. O sea, no tengo datos. ¿De acuerdo? Yo solo les voy a mostrar, no voy a hacer ningún cálculo, porque ya es casi hora, pero les voy a mostrar cómo tienen que hacer. Si ustedes quieren meter los datos de la calculadora, lo que van a hacer es, supónganse que tienen los datos agrupados. Voy a agarrar uno de los ejercicios. Ustedes no lo ven, pero no importa, yo lo veo acá. Voy a agarrar el de, qué sé yo, la binomial, por ejemplo. Tenían 0 ratones, 13 grupos con ningún ratón con lesión. ¿Se acuerdan que decía 0, 13, 1, 18, etcétera? ¿Cómo van a poner la frecuencia? Que es lo más raro. Si solo tienen números sencillos, de a 1, ponen el número y aprietan este M+. Y entonces va a aparecer los N que van entrando. Pero si tienen datos agrupados, por ejemplo, el 0 lo tengo que meter 13 veces, hago 0, Shift, coma, y acá va a aparecer un punto y coma, ¿ven? 0, punto y coma apareció. Tienen que hacer Shift, coma, porque lo que los que les va a indicar que van a poner después una frecuencia es el punto y coma. Y ahora pongo la frecuencia, 13. Son 13 datos. ¿Ven que aparece 0, punto y coma, 13? Sí. Y ahora sí pongo M+ acá. Y cuando pongo M+ en el visor aparece un 13, porque les va mostrando el N que va apareciendo. Entonces, ahora quiero poner el 1 18 veces. Hago 1, Shift, coma, 18, M+. Y ahora ven que aparece un 31, porque me sumó los 13 ceros más los 18 unos. Y así sucesivamente. Van sumando hasta que al final va a aparecer esto, creo que era 50, les va a quedar un 50. ¿Cómo obtienen la información? ¿Cómo obtienen la media, por ejemplo? Van a hacer Shift, donde dice S bar, arriba del 2 dice S bar, y ahí aparece X barra. En esta calculadora aparece sigma X o SX. Lo que tienen que hacer, bueno, con la media es el 1, entonces ponen 1 igual, y ahí les va a dar el valor de la media. Si quieren la desviación estándar, van a hacer de nuevo Shift, S bar, y es el 3 el que dice S. En algunas calculadoras, en vez de decir de S, dice X sigma n-1. Siempre tiene que asegurarse que sea o el S o que divida por n-1. Y si quiero el S, hago 3, porque lo tengo en el número 3, igual. Y ahí va a dar el S. Si quieren la varianza, le elevan al cuadrado. ¿Está bien? Esto por si llegan a tener el examen presencial, que van a tener que usar la calculadora. Si tienen el examen virtual, ustedes pueden tener abierta en la computadora, donde van a hacer el examen, donde abren el campus, pueden tener abierto el Infostat y lo hacen rápidamente con el Infostat. Bueno, ¿está bien? ¿Listo?
Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Alguien tenía un ejercicio para hacer? Yo, profe, Sí, decime, Andrés. ¿cómo va? ¿Cómo andás, Es uno Chucho? de los adicionales de... Bueno, si alguien tiene que irse, váyanse si quieren, porque yo lo dejo grabado. Después ven si les interesa ver el ejercicio. ¿Mm? Como quieran. Es uno de los adicionales de la parte de... ¿Cómo es? De lo Sí. anterior, no de distribuciones. ¿Me lo podés dar fácil o abro acá? A ver, A ver, decime el enunciado, yo mientras lo voy buscando. ¿Era voy a adicional? ver si lo puedo copiar al chat, a ver si sale. Pero cachito. Voy a ver, en los adicionales, ¿me dijiste? Bioestadística, a ver. ¿Adicionales de qué práctico? Del 2. ¿Variable aleatoria? Sí, es. Dale. ¿Qué es el ejercicio? El 8. 8. Sí. Ah, calcular la esperanza de X y la varianza de X, sabiendo que X es 2X1 menos X2, siendo X1 y X2 variables independientes. Tales que... Bien. La esperanza me salió bien, el tema es la varianza. Está bien. Para la varianza lo que tenés que usar es este dato, ¿no? Pues vos, espérate. X1 y X2 son variables independientes. A ver, ¿se ve si yo escribo acá? Sí. Espera que se me tapó ahora esto. Si X1 y X2 son independientes, la varianza de X va a ser igual a la varianza de 2X1 menos X2, ¿no? Lo hago todo junto, o sea que va a ser 2 al cuadrado por la varianza de X1 más... Menos varianza de... ¿Por qué más? Es menos. Claro, pero es un menos 1 al cuadrado X2. ¿No? Vos tenés que No. calcular esperanza y varianza de esta X. X es 2X1 menos X2. Mirá, lo vuelvo a escribir Sí. acá. Tenés que calcular la varianza de 2X1 menos X2. Entonces, Claro, como son varianza de independientes... 2x menos, a ver, digamos como yo lo pensé, la resta de varianza, o sea, la varianza de una resta es la resta de varianza, sería, ¿no? No. No. La varianza, vos tenés una propiedad que es la varianza de la suma. ¿Sí? Solo si son Ah. independientes. Entonces vos acá tenés que hacer 2 al cuadrado por la varianza de x1, porque la varianza de c por x es c cuadrado por la varianza de x. Sí, eso me acuerdo. Más menos 1 al cuadrado por la varianza de x2. Ese menos 1 al cuadrado me descoloca. Y porque la varianza de c por x es igual a c al cuadrado por la varianza de x. Claro, ¿No? pero ahí tenés un menos. Claro, pero vos tenés una propiedad que dice que la varianza de x1 más x2 es igual a la suma de las varianzas si son independientes. No tenés una propiedad para la resta de las varianzas. O sea que esta x2 para que sea menos x2 es porque está multiplicada por una constante que es menos 1. Y ahí aplicás esta propiedad, que la varianza de c por x es c cuadrado por la varianza de x. Por eso acá es. No Ahora hay sí. varianza de la resta como resta de las varianzas. Ah, ok. Listo. Entonces te queda eso, 4 por la varianza de x1 más la varianza de x2. Pero ahora vos tenés, ¿cuál es la varianza? Te vas a dar cuenta enseguida. ¿Cuál es la varianza de x1? Es la esperanza de x1 De cuadrado x1 menos la esperanza de x1 todo al cuadrado. al cuadrado. Sí, La sí, esperanza de x1 cuadrado es un dato que tenés acá, es el 5. Menos la esperanza de x1, que es 2 elevado al cuadrado. O sea, te queda 5 menos 4 igual a 1. Y esta varianza de x1 es la que después vas a multiplicar acá por 2 al cuadrado. Y con la varianza de x2 haces lo mismo, ¿no? Porque la varianza de x2 va a ser la esperanza de x2 al cuadrado menos la esperanza de x2 todo al x2 cuadrado. todo al cuadrado. La esperanza de x2 cuadrado es, dato, es 16, y la esperanza de x2 es 3 elevado al cuadrado. 16 menos 9. Está bien. No entendía ese menos 1 al cuadrado, que es como que lo pensé como varianza en menos.
No, vos siempre la propiedad de la suma de las varianzas cuando son independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. No hay propiedad para la resta. Entonces, cuando tenés una resta, es porque esa variable está multiplicada por una constante menos 1. Y cuando te toque hacer la varianza, vas a tener c cuadrado por la varianza de la variable x. Ok. La varianza, otra cosa, nunca puede ser negativa. Jamás. No, La esperanza error. sí. La esperanza sí puede ser cualquiera, cualquier número real. La varianza nunca puede ser negativa, pues está definida en función de un cuadrado. Claro. Ok. Bueno. Listo, profe, eso era todo. Bueno, listo. Ah, nos quedamos solos. Bueno, no, hay más. Ya está, los tenía, no los veía. Bueno, listo, chicos, entonces, que tengan lindo fin de semana y linda semana que viene. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Nos vemos el jueves. Bueno, Chao. Nos chao, vemos, chiquitos. gracias. Suerte, besitos. Cualquier duda, pregunten.